de la Soy alumno de la Universidad Nacional de San Agustín, Ingeniería de Sistemas. Posteriormente fui a hacer una maestría a la USP en Brasil, en el área de visualización de datos. Después fui a hacer un doctorado a la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, también en el área de visualización de datos. Sí, mi pregrado fue de 2003 a 2007, maestría de 2008 a 2010 y mi doctorado de 2011 a 2015 en la Universidad de Nueva York. Eh, Posteriormente me fui a hacer un postdoc en la Universidad de Washington del año 2015 a 2017 y de ahí decidí volver al Perú. Me fui un año a la Universidad Católica San Pablo. Estuve enseñando ahí por 2 semestres en el año entre agosto del 2017 hasta agosto del 2018 y finalmente me llamaron a la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, en Brasil, como profesor asociado para trabajar en la Escuela de Matemática Aplicada. ¿Ok? Es una escuela de matemática aplicada, pero existen varias líneas de investigación y una de las líneas de investigación es ciencia de datos y es exactamente donde trabajamos. El laboratorio con el cual lidero lo llamamos como Visual Data Science, como está mencionado aquí. ¿Sí? Voy a explicar más o menos. Este es el logo. Este es para los que no conozcan, esta es la ciudad de Río de Janeiro y específicamente la Fundación Getúlio Vargas, ¿sí? Este edificio que está acá. De hecho, no es un campus como una universidad normal, y por eso tampoco lleva el nombre de universidad, pero es una institución que brinda títulos a nivel de pregrado y posgrado, ¿no? A nivel de maestría y doctorado. Y se encuentra es, en toda la ciudad de Río de Janeiro. Este es el edificio principal, digamos, pero tiene varios otros edificios en diferentes escuelas. Entonces, cuando quiere expandirse, lo que normalmente es alquilan o compran un nuevo edificio y expanden en ese edificio, ¿no? Entonces, este es el sitio principal, nosotros estamos en ese edificio principal y acá tenemos la vista, ¿no? Que tenemos desde el edificio principal, que son las playas ahí de Río de Janeiro, el Pau de Azúcar, las playas de Botafogo. Sí, sobre mi laboratorio, como les mencioné, a quien tenga interés puede profundizar un poco más su búsqueda. Es el link aquí que está Visual DS Lab. Ahí pueden acceder a los diferentes proyectos que estamos haciendo actualmente, las personas que están trabajando y diversas oportunidades, ¿no? Acá, solamente para darles una idea, actualmente son todos estos los integrantes del grupo de laboratorio, ¿sí? Yo soy el profesor, tenemos alguna serie, un conjunto de investigadores en el cual hay postdocs, que son, por ejemplo, estos dos alumnos que están acá, y tenemos otro conjunto de participantes que no son alumnos, sino ellos trabajan directamente como programadores en los proyectos de investigación, ¿sí? Y que tenemos acá tres participantes. Entonces, no son alumnos, son funcionarios, son trabajadores de la universidad que trabajan dentro de mi laboratorio en los diversos proyectos de pesquisa, ¿no? Y acá tenemos a los alumnos, en el cual contamos alumnos de doctorado, alumnos de maestría y alumnos de pregrado. También contamos con una serie grande de colaboradores que han sido exalumnos, colaboradores míos anteriormente y así una red muy grande. En específico, por ejemplo, estos dos de aquí fueron postdocs dentro de mi laboratorio y ahora uno es profesor en la Unicamp y otro es profesor en la USP. También tenemos colaboradores peruanos. Bueno, este ya no está en la San Pablo, sino está en Lima. Y así, ¿no? La idea es de que los proyectos de investigación no sean desarrollados simplemente entre alumno y profesor, sino que haya colaboraciones entre varios alumnos y con colaboradores externos, ¿sí? Ok, dicho esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es nuestra misión del laboratorio en el cual estamos, les estoy mencionando? ¿Ok? Como dice acá, la misión de nuestro grupo es crear técnicas y herramientas, ¿sí? Vamos a crear esas dos cosas que amplifiquen las capacidades cognitivas y analíticas de los humanos, ¿ok? A través de elementos visuales y mecanismos interactivos. Entonces, nuestro laboratorio no es un laboratorio netamente de inteligencia artificial, ni tampoco del área de visualización de datos o interacción humano-computador. Es una mezcla de esas dos áreas. Nosotros trabajamos creando herramientas
que utilicen, proponemos nuevos métodos de aprendizaje de máquina, nuevos métodos de inteligencia artificial que automaticen cierta parte del proceso, pero también tenemos bien claro que los modelos, que la automatización no es 100% confiable. Entonces, intentamos colocar al humano, al usuario, colocar la expertise de ellos dentro del proceso de aprendizaje para mejorar los resultados, ¿sí? Entonces, es un balance, como dice aquí, entre la parte de automatizar y el control de usuario. No es que tampoco hagamos solo herramientas donde el usuario va a controlar, no. Hay ciertas tareas que se pueden automatizar, las automatizamos, y hay ciertas cosas donde utilizamos la expertise de los usuarios. Como por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona ese balance entre automatizar y el control por el usuario? ¿Sí? Hay diferentes retos que tiene la parte de automatización, ¿sí? Como por ejemplo es que se pierde, ¿no? La expertise del humano, de que un humano que trabaja en una área, por ejemplo, un médico, obviamente es experto en esa área, y si tú simplemente intentas automatizar, pierdes esa expertise de años que un médico ha intentado aprender, ¿sí? Los métodos automáticos no siempre van a ser precisos, entonces para mejorar la precisión podemos utilizar ese expertise de los humanos, ¿sí? Pero también tiene ciertas limitaciones el dar totalmente control a los usuarios, ¿no? Como ven acá, los humanos tienen un bias y existe ese bias cognitivo, ¿no? Entonces, puede ser que estemos enfrentando un problema y acompañando de ese bias que el humano tiene, ¿sí? Entonces, en vez de tener una visión global, tenemos una información local que es de la persona que está interactuando con el sistema. Entonces, la idea es balancear esos dos elementos, ¿sí? Entonces, para eso creamos herramientas en el cual el humano puede, mejoramos las capacidades analíticas del humano utilizando herramientas automáticas y de visualización, ¿sí? Y esto es dentro de una área que es esa colaboración entre humano e inteligencia artificial. Para darles algunas ideas, acá voy a mostrar tres proyectos en los cuales hemos trabajado en los últimos años para que tengan una idea. Sí, acá hay, dentro de mi website, del website del laboratorio, pueden ver una descripción, publicaciones, personas que están trabajando en cada uno de esos. Por ejemplo, tenemos proyectos en el área de movilidad urbana, utilizando datos de taxi, datos de buses, datos de metro, de las ciudades. Tenemos el área de interpretación automática de gráficos, en el cual analizamos cómo las personas crean visualizaciones, utilizando técnicas de deep learning y todo eso. Tenemos el área de crime analytics, en el cual analizamos cómo la percepción de seguridad, cuáles son los puntos de mayor peligro dentro de una ciudad, cómo podemos intentar ayudar en la reducción de crimen en las diversas ciudades, ¿sí? El área de Legal Analytics, en el cual utilizamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural para ayudar en diferentes tareas dentro del área jurídica, ¿no? Justicia en algoritmos también es un poco más teórico, cómo lograr que los algoritmos sean justos. El área de Network Visualization y varios otros que no están mencionados aquí. Voy a dar un ejemplo en el área de Crime Analytics, mostrando esos dos componentes que mencioné anteriormente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Imaginémonos, esta es la ciudad de Sao Paulo, ¿sí? Es un círculo porque simplemente hemos recortado a partir de un punto un radio, y esa es las calles de la ciudad de Río de Janeiro, ¿sí? Entonces, es un círculo de 10 kilómetros de diámetro a partir del centro, que es la Plaza da Sé, que es el centro de Sao Paulo, ¿sí? Entonces, si consideramos las calles de la ciudad de Sao Paulo como si fuesen como un grafo en el cual los nodos, ¿no? De ese grafo son las intersecciones de las calles, y las aristas son las calles, ¿no? Que unen las diferentes intersecciones, tenemos este grafo que está aquí, ¿sí? Que podemos ver son más de 50.000 nodos, ¿sí? Y tenemos los datos de crimen. Entonces, cuando sucede un crimen, la persona reporta, la víctima reporta ese crimen es almacenado en un documento en el cual se almacena la información espacial, entonces la latitud, longitud o el nombre de la calle, la dirección donde eso sucedió, el tipo de crimen y el momento en el que sucedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres diferentes puntos en la ciudad. Y lo que vamos a hacer es agregar esos crímenes en las intersecciones más cercanas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para estas tres intersecciones que tenemos acá,
tenemos esta serie temporal que es la cantidad de crímenes que sucede a lo largo del tiempo. Entonces, acá tenemos desde el tiempo cero hasta el tiempo 140. Esto, si no me equivoco, está agregado de forma mensual. Entonces vemos que para esta intersección de acá no existía crimen. Hubo un periodo donde aumentó el crimen y de ahí volvió a disminuir el crimen, ¿sí? A cero. En esta otra intersección existen algunos picos en algunos meses donde existe un montón de aumenta el crimen y de ahí disminuye, ¿sí? Y tenemos este que también tiene un comportamiento parecido al anterior, ¿sí? Entonces, cada una de las intersecciones de esta calle, que son 50.000 nodos, tiene una serie temporal asociado que está agregando la información de crímenes que suceden en esos lugares, ¿no? Entonces, si mostráramos todos los datos, que son alrededor estos son crímenes de transeúntes, tenemos 130.000 crímenes, ¿sí? 130.000 crímenes y los puntos rojos son aquellos lugares, aquellas intersecciones donde sucedieron esos crímenes. Como podemos ver, en casi toda la ciudad existe crimen, ¿sí? Casi toda la ciudad existe crimen. Pero no es, lo que intentamos aquí es, ok, ¿cómo podemos analizar esto? ¿Cuáles son los lugares donde realmente existe una cantidad de crimen más considerable, donde podamos colocar los esfuerzos de la policía de forma que nos ayude a disminuir el crimen de forma drástica, ¿no? Porque no podemos colocar un policía en cada una de las intersecciones de la ciudad. Entonces tenemos que identificar aquellos lugares que son más importantes. Y eso es lo que se llama eh, como hotspots o puntos calientes, ¿eh? Entonces, acá utilizamos una técnica de aprendizaje de máquina para identificar exactamente cuáles son los hotspots más probables. Entonces, podemos ver que de todas esas intersecciones de la ciudad, realmente los que tienen bastante más importancia son esas intersecciones que están acá. Si podemos ver, mira, esos hotspots identificados son aproximadamente 45% de los crímenes. Antes, toda la ciudad es 130.000, pero en esos hotspots ya es casi 60.000 crímenes. Y es un número reducido de intersecciones, ¿sí? Podemos ver acá que en vez de enfocarse en 19.000 en intersecciones, nos vamos a enfocar solamente en 1.500, que es un número menor de intersecciones. Y con ese, o sea, trabajando con un 7,6% de las intersecciones de la ciudad, ya conseguimos resolver el 50% de crímenes de la ciudad. O podemos intentar mejorar, ¿no? Entonces, la idea es utilizar los recursos policiales de la mejor forma posible, de la forma más eficiente, ¿sí? Entonces, esta primera parte es la identificación. ¿Cómo identificamos esos lugares? Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, el otro componente es qué tipo de patrones puede encontrar en ese conjunto de hotspots. Como les dije, estos son los hotspots que ya hemos identificado, las intersecciones, los puntos calientes, como les mencioné, y como les dije también anteriormente, cada intersección tiene una serie temporal, ¿sí? Que nos muestra la cantidad de crímenes a lo largo del tiempo que tuvo cada una de esas intersecciones. Entonces, si consideramos cada una de esas intersecciones como una serie temporal, es un punto en alta dimensión, ¿sí? En la dimensión 140 en este caso. Sí, tenemos entonces esas dimensiones que están acá. Y acá, de igual forma, aplicamos una técnica de deep learning nos permite reducir la dimensión de este vector de alta dimensión en un punto en dos dimensiones para identificar aquellos lugares de la ciudad que inclusive estando aparte, estando en lugares distintos de la ciudad, tienen un mismo comportamiento criminal. Entonces, esta representación que vemos acá en el lado derecho, cada puntito significa también una intersección de la ciudad, ¿sí? Pero esa intersección, esta disposición espacial que tenemos acá de los puntos, en cuanto más cercanos estén los puntos, significa que esas dos intersecciones tienen un parecido. Su comportamiento criminal a lo largo del tiempo es parecido. ¿Cómo así? Entonces, veamos acá, ese mismo gráfico que les mostré anteriormente, después de haber aplicado esta técnica que llamamos de hotspot to vect. Entonces, si cogemos este grupito que está acá, por ejemplo, vemos acá las series temporales que corresponden a ese grupo. Podemos ver que todas esas intersecciones de la ciudad no tenían crimen y en algún punto específico sucedió crimen y de ahí disminuyó, ¿sí? Es como que en un punto
más o menos en este periodo de tiempo sucedió el crimen y de ahí disminuyó. Este grupo acá tiene, esas intersecciones no están cerca, podrían estar cerca sí, pero también podrían estar distantes de la ciudad, pero tienen el mismo comportamiento. Igual, si seleccionamos otro grupo de acá bien definido, podemos ver que este es un conjunto de intersecciones en el cual existen dos puntos en el tiempo donde existió crimen y de ahí fue totalmente bajo. Este grupo que estamos seleccionando acá también es la misma cosa, que no tuvo crimen y a partir de cierto periodo de tiempo, en este caso más o menos en la línea 100, 102, 103, comenzó a haber crimen de forma constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite identificar. Ok. Entonces, todo lo que ya les presenté anteriormente, de cierta forma se pudo automatizar, ¿sí? Ahora, la idea es, ok, ¿cómo explicamos esos comportamientos? ¿Cómo hacemos cómo mostramos esos resultados al usuario y cómo el usuario puede hacer una exploración un poco más profunda de esos resultados, ¿no? Entonces, creamos esta herramienta que se llama CryptPath, que está aquí. Esta es una herramienta implementada completamente por el alumno, por los alumnos desde los elementos gráficos, todo, ¿sí? Entonces, por la parte externa es una herramienta de visualización, Visual Analytics, como nosotros le llamamos, y por la parte de atrás tiene todo ese componente de Machine Learning y aprendizaje de máquina que está ahí intentando capturar esos patrones para mostrarlos al usuario, ¿no? Entonces, acá en la parte inferior, este scatterplot que vemos acá es lo que les había mencionado de donde están las intersecciones y estos grupitos de acá significan que son esquinas o nodos de grafo que tienen un comportamiento parecido. Obviamente podemos aplicar un algoritmo de clustering y nos va a mostrar que los diferentes grupos que podemos ver en esta representación visual, ¿sí? Ahora, un poco para mejorar esa visualización y tener una idea más clara, tenemos este diagrama que está acá en la parte superior en el cual cada uno de estos rectángulos me muestra uno de los grupos que fue encontrado anteriormente. Entonces, tenemos, por ejemplo, este grupo grande, que es la mayor parte de las intersecciones de la ciudad. Podemos ver que para ese grupo el tamaño del rectángulo significa la cantidad de intersecciones que pertenecen ahí. La línea negra significa el comportamiento medio de ese grupo y el área con color significa su desviación estándar, ¿no? Entonces, en general, la ciudad tiene un comportamiento donde existe un poco de crimen, ¿sí? Existe un poco de crimen a lo largo del tiempo. Pero hay ciertas áreas interesantes. Por ejemplo, vean esta área de acá, que es un grupo menor, pero es áreas donde existía crimen y de cierto momento desapareció el crimen. Existe este de acá, que es de color naranja, donde también había crimen como el anterior, disminuyó como el anterior, pero en cierto momento apareció de nuevo el crimen. Interesante, ¿no? Acá podemos ver otro grupo donde no había crimen, comenzó el crimen y disminuyó el crimen. Y acá tenemos otro grupo de intersecciones donde no había crimen, aumentó el crimen y disminuyó el crimen. ¿Sí? Entonces hay comportamientos bien definidos en la ciudad. Ahora, ok, hemos identificado eso. Inclusive podemos hasta calcular algunos números para ver si lo que estamos haciendo está bien o no, pero nuestro trabajo va más allá de eso, es intentar que la persona entienda y pueda identificar algunas causas de por qué eso sucede. Entonces, para lograr eso, lo que hicimos fue, bueno, vamos a utilizar las imágenes de Google Street View, ¿sí? Si ustedes van a Google Street View, el Google Street View les va a mostrar la información a lo largo del tiempo, les va a mostrar una fotografía de las calles, ¿no? No sé si actualmente está todavía disponible, pero había la opción de que podías acceder de forma histórica. Entonces, a algunas imágenes, como algunos lugares se toman imágenes cada cierto tiempo, se podía acceder a esos lugares cada cierto tiempo. Entonces, lo que hicimos fue algo parecido. Entonces, identificamos un grupo, este grupo que está acá, el grupo número uno, y esta es la serie temporal de ese grupo, ¿ok? O esa es una intersección de ese grupo, diré. ¿Sí? Veamos que tiene crimen y de ahí disminuye y ahí aumenta un poquito, pero prácticamente disminuyó el crimen, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, en ese periodo de tiempo que nosotros tenemos los datos, automatizamos y extrajimos las imágenes en algunos periodos que el Google Street View nos daba, ¿no? Podemos extraer, por ejemplo, del año 2010, del 2011, del 2015 y del 2017. Y veamos qué es lo que sucede en esa calle, ¿no? Mira, esta es la calle en el 2010 donde había crimen, bastante vacía, no había muchas personas, entonces podría ser un área
donde se podían, había normalmente delincuentes, asaltaban y se escapaban, ¿no? Pero acá construyeron un puente, entonces la gente comenzó a hacer un sitio más poblado, con más personas. Podría ser la causa, no estamos diciendo que sea la causa, pero existe una mudanza, un cambio en la infraestructura que puede hacer, que puede haber afectado en ese cambio de comportamiento criminal de ese lugar, ¿no? En la parte superior también podemos ver lo mismo, ¿no? Podemos ver que esa calle al comienzo, mira cómo era esa esquina, en el año 2011 también tenía más o menos, era de esa forma, y después lo convirtieron en un banco. Y cuando lo convirtieron en el banco, el crimen comenzó a disminuir. Entonces puede ser que también ese sea la causa, el motivo por el cual sucedió este comportamiento, ¿no? Acá vemos el caso opuesto, donde no había crimen en esta serie temporal acá abajo, no había crimen y a partir de cierto momento aumentó el crimen, ¿sí? Entonces podemos ver cómo era ese lugar en esos tiempos, estaban en construcción, no había gente, y ahí crearon una estación de bus. Y cuando crearon la estación de bus, obviamente hay más personas, la gente está parada esperando bus y aumenta el crimen. O sea, de acuerdo a estudios policiales, las estaciones de buses normalmente son lugares donde suceden crímenes. Entonces, y acá podemos ver un caso en el cual los datos más o menos nos muestran eso, ¿no? No necesariamente va a ser la causa, pero podría ser la causa, ¿no? Ahora, dentro del área de Legal Analytics, bastante rápido. Acá lo que hacemos son documentos, ¿no? Documentos legales. Acá trabajamos a partir de texto, en el cual de igual forma, si ven acá en la parte izquierda, tenemos un componente automatizado donde tenemos un conjunto de datos, donde existe un procesamiento de datos y aplicamos alguna técnica de aprendizaje para identificación de algo que llamamos situaciones potenciales, ¿ok? No tienen que entrar en detalles, simplemente es un aprendizaje de máquina que nos permite hacer algún tipo de clasificación sobre esos documentos, ¿sí? Y de igual forma tenemos un componente de visualización, el cual nos permite explorar el conjunto grande de datos y mostrar los resultados de la clasificación, así como algún componente de explicación, ¿sí? Porque esto es una cosa bastante importante, especialmente en el área jurídica, que no solamente es bueno mostrar el resultado de la técnica de aprendizaje, sino que intentemos explicar por qué el modelo automático dio tal resultado. Y eso es lo que se llama explicabilidad, ¿sí? Cómo intentamos explicar lo que el resultado aprendió. Entonces, esta herramienta tiene un proceso de aprendizaje, como mencioné acá en la parte superior, un proceso de inferencia, y se creó esta herramienta que pueden ver acá, en el cual podemos ver los documentos a lo largo del tiempo, analizar los resultados y todo lo demás. Sí, no voy a entrar en detalles, pueden ver la publicación, el video que está en mi website, pero es más o menos los dos componentes que mencioné anteriormente, ¿sí? Intentar automatizar lo que se puede automatizar y colocar al usuario como parte de ese proceso. Y el último, que es un proyecto que a mí, sinceramente, me gusta bastante, es entender cómo las personas crean visualizaciones, ¿sí? Normalmente cuando uno crea una visualización, coge un conjunto de datos, coloca un poco de código y crea una imagen, ¿sí? Pero si nosotros vamos directamente, por ejemplo, a nuestros libros que hacemos en la universidad o vemos algunas estadísticas sobre las elecciones que nos muestran en la televisión, entonces ahí vamos a partir, lo que tenemos como entrada son las imágenes. Y ahora la cosa es, ¿podemos a partir de una imagen extraer directamente la información? Entonces, este muestra We created esa two línea. ¿Pueden applications that verlo? show the usefulness of char text. The first application, it is the automatic generation of overlays. We combine Acá lo que queremos hacer es, dada una visualización que hemos extraído automáticamente todo lo que esta visualización está mostrando y tenemos un texto, ¿sí? Y normalmente cuando leemos un texto, leemos el texto y vemos después en el gráfico, en el lado izquierdo, que si realmente dice esto lo que está en el texto, ¿no? Entonces vamos yendo entre derecha, izquierda, ¿sí? Entonces la idea es crear ese vínculo entre esos dos elementos visuales de forma the automática. information from each link in a group to form visual guides on the chart. Our method is able to generate different types of overlays based on the information in the links and the type of chart. We built a web tool that shows the Entonces, oh, se paró. we Entonces, create so- oh, we created two
connected that the user selected. Ya, solo para acabar, por ejemplo, acá es el resultado, ¿no? En el cual, a partir de esta imagen y este texto, ven esos textos que están con línea roja, en el cual el usuario puede colocar el mouse en uno y automáticamente te muestra. Recuerden que esto es a partir de una imagen, un PNG, un JPG, una imagen estática, y esto es un texto normal. Toda esa conexión entre uno u otros elementos de acá del gráfico es hecho automáticamente. Correspond to the yellow bar highlighted in the graphic. Also, the system draws a red line that indicates the numerical value of the phrase 20.3. Take a video in Y real time. We si can quieren hacer un poco más interesante, podemos hacerlo a partir de videos, ¿no? Entonces, no hay texto, pero hay audio, y el audio lo podemos convertir a texto y aplicar la misma texto. a proof of concept that demonstrates this application. First, we take a video where a presenter explains a chart to the audience. Then, we extract text from the audio of the video. Finally, we use our method to generate the overlays from the text. Let's see the results. It's not just an English problem. OECD this year released some figures looking at numeracy in young people. And leading the way, the USA, nearly 40% of young people in the US have low numeracy. Now, England is there too, but so there's 7 countries, 7 OECD countries with figures above 20%. And that is a problem because it doesn't have to be that way. If you look at the far end of this graph, you can see the Netherlands and Korea, they're in single figures. Okay, so there's definitely a numeracy problem that we want to address. Listo. Thanks for watching. Entonces, solamente para terminar, y en las oportunidades, como le digo, acá en mi laboratorio pueden encontrar alguna información sobre posiciones de estudiantes. Normalmente estamos buscando alumnos tanto a nivel de maestría, de doctorado principalmente, pero si es que desean a nivel de maestría. Otra oportunidad bastante buena que ya el año pasado sucedió, esta es la Escuela de Matemática Aplicada, este es el website, ¿ok? Y vamos a abrir este año de nuevo el programa de verano, en el cual abrimos, hacemos un llamado a 20 alumnos de fuera de Brasil, ¿ok? Normalmente Sudamérica. El año pasado fue un 80% peruanos, ¿ok? En el cual los llevamos a Río de Janeiro por 2 meses con beca durante esos 2 meses para que puedan participar en las diferentes actividades que tenemos de programa de verano, tales como cursos, conferencias, participación en proyectos. Entonces, y eso es totalmente financiado. El editar, el llamado, eso debe estar abierto dentro de aquí un máximo, unas 2 semanas en el website del EMAPE. Yo de todas formas se lo mando a Tilsa, ella les va a mandar a ustedes, pero pueden ver del año pasado los diferentes cursos que se hacen, y algo interesante, ¿no? Para que puedan ir, ver, conocer, estudiar, ver qué es lo que se hace en esa universidad. Eso es de forma general, ¿sí? Ahora, si quieren postular, trabajar conmigo en alguno de esos proyectos, también tienen que postular aquí en posgraduación. Ahí tenemos maestría, doctorado. Nuestro doctorado se llama Doctorado en Matemática Aplicada y Ciencia de Datos, ¿sí? Entonces tenemos la línea de Ciencia de Datos, y acá está todo el proceso selectivo, que normalmente es hasta finales no, debe ser en noviembre la fecha límite, ¿sí? Para comenzar en marzo del año que viene. ¿Ok? Entonces, si tuviesen alguna duda, estoy abierto a contestarla. Les mando aquí el link de la escuela para que puedan verlo también. Gracias, Sí. Jorge. No sé si hay alguna pregunta, pueden escribir en el chat o también pueden hablar en vivo. Gracias. Dice, ¿puedo apoyar siendo recién graduado? Eh, no tengo una maestría. Puedes hacer maestría, ¿no? Si no tienes maestría, puedes ir a hacer maestría. Normalmente los alumnos de maestría ya trabajan en proyectos de investigación con los profesores, entonces pueden ir y trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Por si acaso, ahí les estoy dejando mi email en el chat, ¿sí? El link de la escuela en sí general, que se llama Escuela de Matemática Aplicada, y ya tienen ahí, les colocaban el link de mi laboratorio. Aquellos que tengan intereses pueden entrar en contacto conmigo, escribirme para poder participar. Ahí se los programas de verano son para docentes también. Mira, podría ser, pero en general nuestra intención del programa de verano es que vayan alumnos que
sean potenciales alumnos de maestría o doctorado, ¿sí? Entonces ahí en el comité va a evaluar, ¿no? Si es que el profesor es un buen candidato o no. Normalmente esa es la intención nuestra, ¿no? Por eso nosotros no pedimos nada a cambio, simplemente prácticamente estamos dando de gratis, ¿no? Para que los alumnos vayan, estudien y para nosotros nuestro beneficio es de que alguno de esos alumnos se pueda quedar. Y ha sucedido, ¿no? Hay alumnos que el año pasado han hecho transferencia del mismo pregrado, estudiaban en Perú, en Autec, y se han ido a estudiar a la FYB. Igual está haciendo el puente para que este año algunos alumnos vayan a hacer maestría, doctorado, a trabajar allá. Aquí dice, una vez trabajé con JPOP para cobertura máxima de crimen, que ya se han visto para solucionar esos puntos de crimen. Bueno, eso ya es algo más detalle. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Jorge, tenemos una Jorge, preguntita por aquí arriba. sí, Jorge, tal Nos vez le puedes preguntan, compartir el link de las becas, tal vez para que estén informados los chicos. Gracias. La beca cuando esté el año pasado, Ya, cuando por ahora esté, pone la del año pasado para que ellos sepan ya sí, más o menos que se preparen, ¿no? sí, ahí está. Ese es para el programa de verano. Ahora, todos los alumnos que son aceptados tanto en la maestría como el doctorado, normalmente en nuestra institución entran con beca. O sea, hasta el momento ha sucedido eso. Todos los alumnos entran con beca, tanto en la maestría como el doctorado. Pero obviamente no todos entran, ¿no? Entonces, es también una buena opción. Y a nivel de Brasil son las becas más competitivas, realmente. gracias, Jorge. Había una preguntita por aquí arriba y preguntaban si para postular es necesario dar algún examen o presentar algún proyecto. Ya, normalmente en la Fundación Getulio Vargas es una institución privada, ¿sí? Y como institución privada no, tenemos nuestro propio proceso y nuestro proceso es más parecido a un estilo americano que a un estilo brasileño. Entonces ahí depende más que todo del profesor. Si es que el profesor lo acepta, la postulación es prácticamente una formalidad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es entrar en contacto con el profesor, hablar, ver si es que encajan los intereses del alumno con el interés del profesor y tienen que postular. No hay ningún examen, ¿sí? No hay ningún examen. Se va a evaluar tu CV, se va a evaluar cartas de recomendación y van a tener que escribir un proyecto de pesquisa porque obviamente tienen que demostrar que por lo menos saben escribir un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se les va a evaluar. El profesor tiene gran poder de decisión, pero también existe un comité evaluador. Entonces, el comité evaluador va a ver si el alumno tiene los requisitos mínimos para hacer la maestría o doctorado. Si tiene los requisitos mínimos, ya depende del profesor al que el alumno haya elegido. Si es que el profesor dice, ok, si quiero trabajar con él, entonces entra. Interesante. Y Jorge, una última preguntita que creo que es de mucho interés para varios, y es sobre las becas. ¿Todos los alumnos tienen becas? Sí, hasta el momento estamos dando becas a todos los alumnos. Tanto en la maestría como en el doctorado. Pero en las maestrías, normalmente lo que está sucediendo es un cambio bastante interesante en nuestra escuela, que los alumnos que estamos aceptando a nivel de pregrado, tanto en matemática aplicada como en ciencia de datos, porque son dos graduaciones diferentes, son alumnos muy buenos, son alumnos que han conseguido medalla de Olimpiadas Matemáticas a nivel de Brasil. Entonces, ellos entran desde el pregrado ya becados. Y todo ese conjunto de alumnos ya están pasando a la maestría. Entonces, este año lo que ha sucedido es que de todos los 40 alumnos de maestría que han ingresado, digamos, un 80% ha sido alumnos que ya venían de pregrado. Entonces, son alumnos muy buenos a nivel matemático, a nivel de computación. Y los alumnos, entonces, el porcentaje que se tiene para alumnos de fuera es menor, son pocos, pero todos ellos hasta el momento están siendo admitidos con beca, pero es bastante competitivo. A nivel de doctorado todavía no está subiendo ese conjunto de alumnos. Los alumnos, como son buenos, realmente, digamos, mis alumnos que yo tuve de pregrado, maestría, ahora están yendo, uno está yendo a hacer doctorado en la Universidad de Cambridge, otro está yendo a hacer doctorado en la Universidad de Pensilvania. Entonces, algunos de ellos se van a quedar, pero estamos trayendo también otros candidatos de fuera. Y de nuevo, es bastante competitivo, pero sí se les da beca.
Normalmente la beca a nivel, y eso está en el website, también pueden verlo. O sea, las becas para alumnos de doctorado es de 4.000 y para alumnos de maestría es 3.000, pero si participan en proyectos de investigación, como es el caso de todos mis alumnos, pueden llegar a ganar 6.000 como beca de doctorado y 5.000 como beca de maestría. Y aparte de eso, financiamos viajes para los alumnos. En muchos casos hemos mandado 6 meses a los alumnos a una universidad extranjera para que estudien, todo financiado por nosotros. ¿Sí? Todo financiado por nosotros. Listo, Jorge. Qué bueno que nos compartas esta información. Es bueno saber también que el nivel que existe, ¿no? Allá en la Fundación Getulio Vargas. Y queríamos Ujú. agradecerte por tenerte aquí. Ya se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias. Ha sido una información muy valiosa para todos, creo. Y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a usted. Y cualquier Gracias. cosa, me pueden escribir a mi email, se los vuelvo a poner ahí en el chat. Listo. Gracias, Jorge.